No hay dos lecturas. Todas las predicciones de crecimiento para Chile este año se están corrigiendo a la baja. En línea con esto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó esta mañana que la economía nacional se expandiría 3% en 2014, un enfriamiento que comparte el conjunto de los 33 países de la región. Para conocer en profundidad estas proyecciones, estamos con la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Alicia, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, al contrario, un placer estar aquí. Alicia, bueno, lo que usted, como vocera, como representante de la CEPAL, informó es que Chile no crecería 3,7% como lo estimaron en el informe previo, sino que sería 3%. Algo que ha hecho el FMI, que ha hecho el Banco Mundial, que ha hecho el gobierno, prácticamente todo el mercado. ¿Esta desaceleración chilena es leve, es profunda, es preocupante? ¿Cómo la ve la CEPAL? Bueno, en primer lugar hay que entender que todos los países de la región están desacelerando su crecimiento, con la excepción de Colombia, México, que en el 2013 tuvo un muy mal desempeño, 1.1, y este año va a tener un desempeño de 2.5. Entonces hay que entender que esta es una desaceleración que proviene en gran medida de las peores condiciones que nos ofrece el contexto externo, sobre todo a los exportadores de recursos naturales. En realidad es un desempeño que proviene, por un lado, de la desaceleración de China, que es muy importante para Chile y para Sudamérica en general. Para todos los países que exportan commodities, como no nuestro. Absolutamente. Yo diría que el segundo elemento es la baja de los precios. El precio del cobre también ha bajado y eso también impacta muy fuerte en la economía de Chile y en la de Perú, sobre todo. Entonces, por un lado, el contexto externo, que es la demanda externa es menor. Nuestros socios comerciales tampoco han logrado una recuperación, y me refiero fundamentalmente a Europa, que solamente va a crecer 1.2%, China, que no va a llegar más allá del 7.5%, y la única economía que está un poco mejor que el año pasado es Estados Unidos. También Europa, ¿no? Un poco mejor que el año pasado, pero igual magro, 1.2 no es nada. Estados Unidos va a crecer un 2.5%, mejor que el año pasado, y creo que aquellas economías de la región asociadas a la economía de Estados Unidos, México y Centroamérica fundamentalmente, van a tener un desempeño mejor, por encima del promedio, ¿verdad? Con excepción de México. Pero Centroamérica, etcétera, van a crecer un poco más del 4%. Ahora, el Caribe, es otra realidad, va a tener también un mejor desempeño que el año pasado, aunque desacelerando, porque la economía de Gran Bretaña juega un papel muy importante en el Caribe. Entonces, redondeando, yo te diría que Sudamérica, países exportadores de recursos naturales y especialmente mineros, son los que más van a sufrir en esta desaceleración. Usted también, Alicia, en el informe menciona que para nosotros y Perú se le añade una desaceleración de la inversión y también una caída en el consumo privado. ¿Esos son aspectos netamente de Chile y Perú? ¿No está sucediendo eso mismo en el resto de los países de la región? Está sucediendo en todos. La desaceleración del consumo privado, excepto Colombia. Colombia es el único país en donde el consumo privado repunta. Esto tiene varias razones. Por un lado, es que realmente el crédito se desacelera en general, ¿verdad? Y también hay un tema que se refiere a la masa salarial. Hay menos generación de empleo. Dado que hay una actividad económica desacelerada, hay menos generación de empleo. Pero también hay menos gente buscando empleo. Entonces la tasa de participación es baja. Por lo ¿Será tanto, eso porque también están bajas las expectativas? Por un lado están bajas las expectativas, pero por otro porque el periodo anterior fue muy bueno y más gente en el hogar logró emplearse. Entonces hay una tasa de dependencia más baja, una demografía que también es positiva, digamos, y por otro lado yo diría que no es que la gente no esté trabajando, lo que sucede es que se va a incrementar el subempleo, o sea, menos horas, que también en Chile fue uno de los temas, en realidad, aunque se lograron niveles de desempleo muy bajos, también se observó que la calidad no era de la mejor. Bueno, ahora lo que estamos viendo en los últimos informes del INE es que aumenta el empleo por cuenta propia y baja el asalariado, es decir, con contrato. Justamente. Entonces, ese es el tema que tenemos que enfrentar. Entonces la gente deja de consumir y se contrae el consumo privado. Sin embargo, el consumo del gobierno ha aumentado, sobre todo en algunos países, y eso ha dinamizado también la inversión pública. Por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en Panamá,
son países que pueden seguir, y Colombia ha estimulado mucho la inversión pública en este programa que se llama, como te decía, el PIPE, ¿no? Es un programa que no quiere decir Felipe, sino quiere decir Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo. En un momento quiero preguntarle sobre Colombia, pero solamente para cerrar el tema de Chile, y le hago la misma pregunta que le hice al principio. ¿Es una desaceleración preocupante, leve, que va a ir incrementándose esta desaceleración? ¿Cómo la ve usted? No, yo creo que la verdad es yo creo que el 2015, y seguramente nosotros también en la CEPAL vemos que el segundo semestre puede ser más positivo, porque va a haber recuperación de Estados Unidos. Segundo, creemos que China, por cierto, va a volver a repuntar por una razón, y sobre todo va a demandar minerales, porque China está sacando un plan de urbanización para los próximos años. Quieren lograr que el 60% de su población viva en ciudades, lo cual quiere decir que ellos van a invertir, van a demandar aquellos productos que les van a servir para la construcción, para la vivienda, para las ciudades. Déjame decirte una cosa muy importante. La desaceleración de Chile comenzó a principios del 2013. Uno de los factores que se contrajo en Chile y en otros países de la región fue la inversión. Sí, llevamos 3 trimestres seguidos con caída de la inversión. Yo creo que hasta un poco más, quizá. Y déjame decirte que esa contracción de la inversión tiene que ver al menos con 2 factores muy importantes. Uno, el cierre de ciclo de inversiones mineras. Exacto. Eso es muy importante, son inversiones que se planifican a muy largo plazo y se cierra un cierto ciclo. Y segundo, a que se terminó la reactivación por la reconstrucción del terremoto en Chile. Eso concluyó a principios del 2013. Eso había estimulado obras viales, claro, infraestructura, exacto, contratación. Sí, y eso fue algo que concluyó y por lo tanto eso está detrás de este estímulo. Ahora, cuando tú me dices, es grande, es chica, es mediana, yo te diría que yo veo que en Chile se están tomando medidas muy importantes. Ejemplo, la baja en la tasa de interés. La baja en la tasa de interés, hay 5 países que tienen metas de inflación. De esos 5, 3 han bajado las tasas de interés. México, Chile y Perú. Y lo hacen con el objetivo de estimular nuevamente el crédito, de estimular el consumo y de estimular la inversión. Medida 1, muy importante. Segunda medida, creo que esta inyección de recursos a Codelco es una potente señal de que va a haber una inversión pública importante en las empresas del Estado y en la infraestructura. Yo creo que esos son, yo diría que el éxito de aquellas economías que logran blindarse frente al contexto externo mucho más deteriorado es justamente la inversión pública. Muchos han hablado de que la discusión, cuando se empezó a hablar de la reforma tributaria, no netamente cuando se empezó a ver en el Congreso, sino que en la propia campaña presidencial, era algo que causaba ruido y que podría ser uno de los factores de la baja de la inversión. Cuando ya ha pasado tanto tiempo y estamos en pleno, muchas veces se dice en tierra derecha, en el segundo tiempo de la discusión de la reforma tributaria, ¿cree usted que es un factor de peso en la baja de la inversión en los últimos meses? La verdad no tenemos evidencia. Yo creo que todo lo que se está hablando hoy todavía es una mera especulación. ¿En qué sentido? No tenemos evidencia dura que nos demuestre verdaderamente qué sectores de la inversión han dejado de estimularse, digamos, por razones de la reforma. Eso no está probado. Entonces, mientras no tengamos evidencia, no lo podemos afirmar. ¿Y qué opinión tiene usted sobre la reforma tributaria, sobre el protocolo de acuerdo, los temas que se están discutiendo ahora? Primero, yo creo que es una reforma muy importante y muy necesaria. Y creo... ¿El objetivo? Sí, por supuesto. Y además, porque yo creo que hay que ver esta reforma en el mediano plazo. Chile se está jugando con un cambio estructural al mediano plazo. Eso es lo que nosotros estamos recomendándole a todos los países de la región. Es decir, aquellos que han acometido, la mayoría de los países han hecho reformas tributarias en el último tiempo. Chile no es la excepción. Y Chile lo está haciendo con un objetivo muy claro, que es invertir en la educación, que es invertir en un recurso central para la productividad del futuro. El problema número 1 de América Latina, es la baja productividad. Es la dependencia de un solo recurso y de muy pocos destinos en tus exportaciones. Eso sí que es fragilidad. Y por lo tanto, el hecho de invertir en una reforma tributaria que está asociada a una reforma educativa es jugarse al mediano plazo en cómo mejorar uno de los, yo diría, de los puntales de la productividad, que es la capacidad
de los trabajadores. Bueno, un tema que estamos en pleno desarrollo. Me queda poco tiempo, Alicia, y no puedo dejar de preguntarle por también el tema que es, a mi juicio, el más importante de lo que ha pasado en América Latina en las últimas semanas, que es la situación de Argentina. Dos cosas quiero preguntarle. Uno, ¿usted cree que Argentina está efectivamente en un default? Una palabra que en Argentina no están usando, pero todo el contexto internacional sí. Y lo segundo, usted en la presentación de este informe se mostró muy preocupada por la actual situación de Argentina. ¿Cree usted que está en un default ahora? Yo creo que Argentina, nosotros utilizamos la palabra litigio, porque eso es justamente lo que creemos que está sucediendo. Hay un litigio que está en curso y que la situación es muy grave por la siguiente razón. Argentina había logrado negociar con el 92.4% de sus acreedores una reestructuración de su deuda. Misma situación que hicieron los países de Europa, Grecia, Italia, España, hicieron lo mismo. Exacto. Una quita, una reestructuración con sus acreedores. El 8%, menos del 8% de los acreedores, y a través de un juez, el juez Griesa, intervienen y entonces ¿qué hacen? Ponen en jaque toda esta renegociación del 92%. A nosotros eso nos parece muy grave desde la perspectiva de la arquitectura financiera internacional. ¿Por qué? Porque va a haber mucho menos apetito para hacer este tipo de renegociaciones de deudas soberanas, que es una práctica yo diría en el financiamiento internacional. ¿Dice usted es una mala señal de aquí a futuro? Absolutamente, y una mala señal para todos. No quiere decir que, por ejemplo, nuestra región va a tener contagio, no lo creo. Los índices de riesgo que nuestra región tiene frente al mercado financiero son muy bajos. Nosotros tenemos acceso a los mercados financieros, prácticamente todos los países. No es eso, en realidad es un problema más sistémico. Esta carta que mandaron los 100 economistas al Congreso de Estados Unidos es muy importante porque se está poniendo en riesgo el sistema financiero internacional y yo diría en particular el sitio, en este caso Estados Unidos. Bueno, sin duda que independiente de si tiene razón o no el gobierno argentino o los llamados fondos buitres, aquí lo importante es que Argentina salga de esta situación, porque si sale de esta situación es mejor para el país y también para toda la región. Alicia Bárcena. Y el mundo. Y el mundo, exactamente. Alicia Bárcena, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, y con este análisis de la perspectiva de la CEPAL del crecimiento de nuestra región, terminamos este lunes en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.